Muy buenos días. Damos paso a la explicación de los puntos del 7 al número 10 en la actividad de tareas de aplicaciones de conjuntos y conjuntos numéricos. ¿Listo? Mi nombre es Laura Guarnizo, hago parte del programa de Mercado y Publicidad Virtual y estoy en el curso de Pensamiento Matemático del profesor Didier Cuellar. Comenzamos con el punto número 7, donde hablamos de las preferencias por routers de Ubiquiti y TP-Link. Como tal, el caso nos da a entender que 11 profesores se les preguntó sobre las preferencias entre estas dos marcas. Entonces nos dan los siguientes factores y es que 7 profesores prefirieron solo una de las marcas y que el número de los que no prefirieron ninguna, perdón, de que prefirieron ambas fue igual al número que no prefirió ninguna. ¿Listo? Entonces nos dan otro factor importante que es el de 3 profesores prefirieron Tepelín, pero no Wikiti. ¿Listo? ¿Cómo lo determiné? Aquí vamos a usar la X como el número de profesores que prefieren ambas marcas y también el número de profesores que no prefirió ninguna. Entonces damos paso como tal al procedimiento para determinar como tal este factor. ¿Listo? Entonces solo Wikiti y solo TPN nos dicen que a 7 profesores prefirieron por lo menos una de las dos marcas, pero ya nos dan aquí el factor de que Tepelin prefirió tres, o sea, solo Tepelin y no Wikiti. Entonces eso nos da a entender que dando la resta entre estos dos factores nos da un total de 4. En este caso sería Wikiti, quienes son 4 profesores. Entonces aquí tenemos los dos factores de el caso que se da acá, entonces x más el total de Ubiquiti más Tepelin nos da un total de los 11 profesores, siguiendo así como tal el rumbo que se imparte. Entonces aquí pasamos a que 2x lo simplificamos de esta manera, más la sumatoria de estos dos igual a 11, pero para que podamos saber como tal este procedimiento, entonces pasamos 7 de sumar a restar y nos da un total de 4 y seguimos simplificando en donde x queda como 2, teniendo en cuenta lo que se explicó en clase, ¿listo? Así lo podemos ver en el diagrama de Venn, conjunto de Ubiquiti, conjunto de Tepelin, donde se vean los porcentajes de cada uno y se da resultado a las preguntas dadas, que es Ubiquiti, 4 más 2, recordemos que 4 es el factor que nos salió la operación anterior, más 2, que es el de la X de los profesores que pidieron ambas marcas, entonces aquí se suman estos dos factores, nos da un total de 6. Profesores que prefieren solo Tepelín, ya teníamos este factor que es el de 3, y de los que prefieren ambas marcas, 2. ¿Listo? Entonces aquí en el conjunto universal, aparte de los conjuntos, ponemos que ninguno, teniendo en cuenta que es el mismo número de los que sí prefirieron ambas. ¿Listo? Ahí lo podemos determinar como tal. Para el punto 8, las preferencias por laboratorios de Genfar y Abbott, se informa que 3 estudiantes prefirieron Genfar, pero no Abbott, y que 6 estudiantes no prefirieron Genfar. ¿De acuerdo? Entonces se asume que todos los estudiantes prefieren por lo menos uno de los dos laboratorios. Entonces, quienes no quieren, perdón, los que no prefieren Genfar corresponden exactamente a quienes prefieren solo Abbott. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, podemos asumir que estudiantes que prefieren GenFARS fueron 3, que los que prefieren ABOT fueron 6 y los que estudiantes, o sea, el total de los que prefirieron por lo menos un laboratorio se asume que fueron 9. ¿Listo? Dando la sumatoria de estos y aquí la unión de estos dos conjuntos, un total de 9. Entonces podemos aquí afirmar la siguiente diagrama de Venn, conjunto de GenFAR, conjunto de ABOT en su conjunto universal, donde solo GenFAR van 3, solo ABOT van 6. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el total de 0 porque en ningún momento nos dice que haya un total de estudiantes que prefieren ambas marcas, ¿sí? Solo se asume que el que prefiere el uno no prefiere al otro, pero sí que por lo menos todos los estudiantes escogieron que sea un laboratorio, ¿listo? Por eso se da este resultado. Seguimos con el punto número 9, seminarios de programación, base de datos y redes. Aquí nos dan a entender que en la distribución de alumnos hay 3 seminarios en los que participan los alumnos, ¿listo? Los cuales son programación, base de datos y redes. El enunciado indica los siguientes factores. 48 alumnos participan en programación, 45 participan en base de datos, 49 en redes. Entonces, aquí vemos por lo menos que estos factores incluyen que por lo menos perdón, que los estudiantes por lo menos cogieron entre 2 seminarios. Y aquí vemos que 18 alumnos sí participaron en los 3. ¿Listo? Entonces, lo que son 28 alumnos solo participaron en programación y base de datos, solo 26 alumnos participaron en programación y redes
y 28 participaron en base de datos y redes. ¿Listo? Entonces aquí tomamos que los conjuntos los vamos a terminar con P, o sea, para terminar el diagrama de Venn, P vamos a indicar lo que es la de programación, BD en la base de datos, R en el conjunto de redes. ¿Listo? Entonces vamos a calcular primero como tal la intersección exclusiva, sin incluir los de los tres seminarios, es decir, solo los que están incluyéndose por lo menos en dos de los tres seminarios, los cuales aquí vemos poder la intersección entre programación y base de datos. El resultado nos da un total de 10, la intersección de programación y redes nos da un total de 8 y la intersección entre base de datos y redes nos da un total de 10 igualmente. ¿Listo? Entonces, siguiendo como tal la pauta, se puede determinar que, bueno, primero vamos a calcular lo que los alumnos, lo de los alumnos que están en un solo seminario, ¿listo? Para tener en cuenta esto. Entonces, solo programación nos da un total de 12, ¿sí? O sea, que no están incluidos en otro nada más que solo programación. Solo base de datos un total de 7 y solo redes un total de 13. Aquí vamos a dar como tal siempre resta para poder definir estos factores. Y ya teniendo en cuenta como tal estos factores, perdón la redundancia, esto es lo que ya vamos a concluir en el diagrama de Venn, donde inclusive la programación y la base de datos, pero no redes, como vimos anteriormente, nos da un total de 10, programación y redes, pero no base de datos, un total de 8, y base de datos y redes, pero no programación, 10. Recordando que de los tres seminarios, en los tres seminarios, solo 18 alumnos tomaron en cuenta los tres. ¿Listo? Verificación total. La sumatoria de todos estos factores nos da un total de 78 alumnos para determinar como tal lo que se está manejando. Y también se puede comprobar inclusive con la fórmula de inclusión y exclusión. Aquí podemos ver como tal la unión de estos tres conjuntos y nos da un total igualmente de 78. ¿Listo? Entonces, por consiguiente, para responder a las preguntas dadas, se dice que los alumnos que participan en base de datos y programación, pero no en redes, fueron un total de 10, ¿sí? Y que los alumnos que participan solo en redes es un total de 13. Asimismo, lo tenemos como tal en el conjunto, base de datos y programación. Entonces, aquí lo podemos ver, un total de 10. ¿Listo? Aquí vemos como tal la unión, perdón, la intersección de cada conjunto, programación, base de datos, redes. Aquí está la intersección entre programación y redes, intersección entre base de datos y redes, intersección entre programación y base de datos. Y aquí la de los tres conjuntos, que es la de los 18 alumnos que escogieron los tres, todo en su conjunto universal. ¿Listo? Bueno, entonces para finalizar con el punto número 10, en cuanto a las ventas de tarjetas Mastercard y Visa, nos dan el caso de que una entidad financiera se realizaron 300 ventas, de las cuales 170 correspondieron a Mastercard y 140 a Visa. Nos dicen que 30 no correspondieron a ninguna de las dos franquicias, pero que sí se hicieron, solo que no corresponde a ninguna de estas dos. Entonces vamos a determinar primero la unión entre estas dos franquicias, lo que nos va a dar acá como tal y pertenecen al conjunto Mastercard Unión Visa, lo que nos da un total de las 300 ventas menos las 30 que nos hicieron entre estas dos, un total de 270. ¿Listo? Entonces, la unión de estas dos, aquí lo determinamos con 270, es igual a Mastercard 170 más Visa 170 menos la intersección de esto, que es lo que necesitamos saber, ¿cierto? Entonces, 270 igual a 310, que es la sumatoria de todo esto. Vamos a cambiar de posición y lo vamos a restar. Como este está aquí sumando, pues lo vamos a pasar a restar. Entonces 310 menos 270 nos da un total de 40. ¿Listo? Luego, solo Mastercard, entonces vamos a determinar que 40 fueron lo que se hicieron entre ambas franquicias, ¿cierto? Entonces, nos dice acá solo Mastercard, entonces vamos a restarle estos 40 al total de ventas que se hicieron. Solo Mastercard, 140 menos 40, perdón, 170 menos 40 nos da un total de 130 ventas y solo Visa, 140 menos 240 de acá, un total de 100. ¿Listo? Entonces, damos respuesta final a las preguntas dadas, lo cual dice que clientes que adquirieron ambas franquicias fueron de 40, que es la intersección que se vio anteriormente. Clientes que adquirieron solo Mastercard 130 y solo Visa, quedamos en 100. Aquí lo vamos a determinar. ¿Listo? Solo Mastercard, solo Visa.
40 que prefirieron ambas marcas y recordemos que nos habían comentado que 30 no preferían ninguna, todo en su conjunto universal. Dada la sumatoria de todo esto, nos da el total de 300 ventas.